Open Vision aquí por Radio Fórmula Monterrey. Son 22 grados en esta ciudad y son la 1:16 p.m. en este momento. Carlos, lo que está pasando a nivel internacional está... a todos nos tiene con los nervios de punta. Muchas personas nos han estado preguntando, dennos su análisis de qué es lo que está sucediendo justamente con la decisión que tomara Estados Unidos, básicamente la administración Biden, diciéndole a Ucrania lo que no había hecho en 2 años, justamente que lleva el periodo de guerra con Rusia y ha generado esta situación bastante complicada, bastante anacrónica que no debió suceder. Lo que no sucedió en 2 años sucede faltando 2 meses para que haya un cambio de administración en Estados Unidos y pase de la administración Biden a la administración de Donald Trump. Y básicamente la decisión fue de Biden decirle a Ucrania, decirle a Volodymyr Zelensky, puedes usar los misiles estadounidenses ATACM justamente para entrar en territorio ruso de una manera más importante. Ahora, el tema es el siguiente. Hasta el momento, la guerra se había convertido en un tema regional. Y debemos recordar que todo esto se genera por la intención de Ucrania de entrar a la OTAN como coalición internacional. El asunto es que al tomarse esa decisión, Rusia dijo, y esto independientemente de quienes nos están escuchando, es un tema que es real, independientemente de lo que piensen o no, de cuál partido tomar sobre un punto o sobre el otro. En relaciones internacionales no se ven las cosas como partidos de fútbol, que estás de un lado o del otro. Rusia dice, hey, me estás afectando la existencia del Estado ruso. Es decir, tú desde un país colchón, que puede ser Bielorrusia, Moldavia, los estados bálticos o Ucrania, son estos países colchones que hay entre dos potencias, no pueden estar alineados a ninguna organización militar. Cuando Ucrania, que está pegadito a Rusia, dice yo quiero entrar a la OTAN, se rompe ese principio de disuasión y ese principio de destrucción mutua que habían acordado décadas atrás, tanto Rusia como tal, o la Unión Soviética para aquel momento, y Estados Unidos. En el momento entonces en que Ucrania decide la intención de formar parte de la OTAN, Rusia dice, hey, estás afectando como tal mi existencia como Estado, porque si tú me atacas desde ese punto, es muy rápido llegar a Moscú, que no está tan lejana de Ucrania. Esto fue una situación que se había mantenido durante 2 años de manera cautelosa. ¿Por qué? Porque al entrar Ucrania a la OTAN, lo que hace es que forme parte de una organización donde hay un artículo constitutivo, que es el artículo número 5, que si atacas a uno de los países miembros, atacas a toda la coalición. Y esto es sumamente grave. Entonces, sucediendo que faltan 2 meses para el cambio o la transición, la administración Biden dice, y repito, faltando 2 meses, dice, puedes usar misiles de Estados Unidos. Y cuando dice eso, entonces se genera todo un revuelo, porque en efecto ya no es un conflicto regional, sino escala a un conflicto entre potencias y sí puede generar una escalada relevante. Ahora, hay varios elementos aquí, Carlos, y la audiencia que nos está escuchando, hay varios elementos importantes que hay que tener muy presentes. Número 1, esto fue una irresponsabilidad. ¿Y por qué es una irresponsabilidad? Porque habla de una falta de cortesía diplomática. Cuando se habla de falta de cortesía diplomática, además es una falta del respeto político y del respeto diplomático que se hace con una administración entrante. ¿Por qué? Porque lo que haces es presentarle un panorama totalmente adverso. Entonces, eso en principio, número 1. Número 2, es un riesgo de represalia que sucedió. Pero el riesgo de represalia, y aquí viene el tema relevante, es que las represalias pueden tener errores de cálculo que puede afectar a países neutrales,
que puede afectar a los países que son colchón y que los van a verse obligados a ponerse de un lado del otro y a defenderse. Y es por eso, por ejemplo, que en Finlandia se están en este momento, y en España próximamente, ya me lo comentaron justamente, fue informado a través de la televisión, pero en Finlandia ya están circulando volantes en las calles y manuales donde le dicen lo que tiene que hacer el ciudadano común si llega a suceder un conflicto o una crisis nuclear. Esto por justamente un detalle de irresponsabilidad y por un detalle de falta de cortesía con una administración entrante que además no permite que haya una transición ordenada. Eso por un lado. Además de esto genera impacto en aliados internacionales, porque Europa, que es justamente el terreno donde se está dilucidando de manera secundaria esto, se van a tener que ver involucrados en el asunto. Y es, de nuevo, al Estados Unidos permitirle el uso de armas a Ucrania, lo está haciendo con su armamento, y al usarlo con su armamento, Rusia puede contrarrestar y hacer una represalia, y aquí ya se convierte esto en una escalada mayor. Y por último, hay que recordar que en la gestión de Eisenhower, justamente cuando estaba en sus últimos días antes que pasara la próxima administración y estaban en el tema de la crisis de los misiles, se intentó de manera importante evitar cualquier decisión drástica. Esto fue lo que debió suceder y es por eso que todos estamos sumamente alarmados y preocupados con toda razón. Carlos. Pues muy interesante, ¿sabes? Una cosa, ahora me acuerdo mucho en la época de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Estamos viendo una Guerra Fría, pero creo que se puede convertir en una guerra nuclear. Lamentablemente sí. No solo se puede convertir en una guerra nuclear, se puede convertir en una guerra nuclear mundial. Uh-huh. Y estos son apellidos relevantes que hay que hacérselos entender a nuestra audiencia que justamente ha estado preguntando sobre este tema. No solo esta escalada del conflicto se puede convertir en una guerra mundial, también se puede convertir en una guerra nuclear. Para que un conflicto se convierta en una guerra mundial, tiene que tener varias características. Número uno, que las potencias o los países líderes estén convocados a esto. Eso en principio. Es decir, en el momento en que está Rusia, en el momento en que está Estados Unidos, en el momento en que se involucra a la OTAN y en consecuencia involucra a Europa, en ese punto se convierte entonces en una guerra mundial. Ahora, hay varios elementos, como te comentaba, para que una guerra deje de ser regional y se convierta en mundial. Esto por un lado, el involucramiento de países, potencias mundiales. Luego, la multiplicidad de frentes. ¿Por qué? Porque cuando hay una multiplicidad de frentes es que ya no va a ser solo que se queda la guerra en el estadio geográfico que significa Rusia y Ucrania. En el momento en que, por ejemplo, Finlandia, y vuelvo a tomar ese ejemplo, Finlandia dice, te voy a dar a mi ciudadanía justamente los volantes para decir, cuídense, estas son las medidas que tienen que tomar, por ejemplo, pastillas de yodo para el tema de la contención de las afectaciones nucleares. Ahí ya tú estás haciendo una multiplicidad de frentes que no estaban vinculados allí. Número 3, impacto global. Y aquí esto es sumamente relevante porque toda guerra genera afectaciones económicas y genera recesiones. Entonces, la recesión que viene siempre acompañada a una guerra, ahorita no se ve a una escala que es puntual, una escala regional, sino que se internacionaliza el conflicto. Luego está el tema del uso de armas no convencionales, que entonces aquí venimos a la posibilidad de guerra nuclear. No estamos en un estadio donde ya la guerra se dilucide en espacios territoriales, con artillería, con ejército. No, ahora lo hacemos con misiles y ahora también está involucrado el tema nuclear. Y hay que recordar algo, Rusia es
el mayor poseedor de armas nucleares, y no solamente nucleares tácticas que tienen una precisión y menor carga nuclear, sino que también tiene las de alto alcance. Entonces, Rusia tiene 6.370 armas nucleares, Estados Unidos 5.750, China, Francia, Reino Unido no pasan de 1.000. Está Israel, está Pakistán, está la India y está Corea del Norte con 20 armas nucleares. Esto es relevante porque además, y entonces aquí vengo con los dos últimos puntos, está la polarización internacional, porque empieza evidentemente según los intereses cada país a dividirse en ese tablero. Y por último está el asunto de las alianzas. Aquí se comienza a hacer alianzas como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial fue la Triple Entente o la Triple Alianza, o como fue el eje de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y aquí comienzan a hacerse nuevos ordenamientos dentro de ese nuevo ordenamiento mundial que ya se está dando. Y bueno, con todo el armamento nuclear, que definitivamente no hay que despegar esa parte de Rusia, esa parte que son los de mayor armamento nuclear que podrían afectar a todo el mundo. Sí, definitivamente. ¿Y cómo llegamos a esto? Es una situación donde se habla de una falta de prudencia política y diplomática. Y aparte habla de que esto no debió suceder. Estados Unidos es uno de los que deben ser los garantes de la paz mundial, debe ser, y esto nos ha puesto a todos los países justamente en una situación donde hay una incertidumbre real, una incertidumbre geopolítica, una incertidumbre militar y una incertidumbre global sumamente grave. Pues hay que darle seguimiento a este tema porque definitivamente va a ser algo que hay que darle seguimiento ahora con todo el acontecimiento, y fundamentales seguirán dando noticias, y esperemos que no sea algo tan grande, pero todo indica que vamos para allá. Vamos a un corte, Laura, vamos a un corte y regresamos en breves momentos. Open Vision.